Bienvenidas y bienvenidos a una transmisión más de Cateando la Política para Equilátero. En esta ocasión continuaremos el análisis que hemos venido haciendo a través de entregas sobre los grupos parlamentarios que integran a la Cámara de Diputados desde el 1 de septiembre de este año. En cuanto al Partido de la Revolución Institucional, que es quien hoy analizaremos, podemos encontrar que tienen 71 diputadas y diputados. Ellos, fiel reflejo de todas las fuerzas políticas que integran al Partido Revolucionario Institucional a nivel nacional, pero también a nivel estatal. Tendremos casos, por ejemplo, de diputadas y diputados que son muy ligados a los hermanos Moreira, por ejemplo, en Coahuila, pero también tendremos diputados de Coahuila que son de grupos, si no antagónicos, sí grupos que no necesariamente van aliados a los hermanos Moreira, como puede ser el caso de Jericó Mazo, un diputado coahuilense que ha coincidido en distintos espacios con los hermanos Moreira, pero no pertenecen al mismo grupo. Así más o menos está conformado el PRI. Encontraremos espacios donde, por ejemplo, en el Estado de México, naturalmente pertenecen a este grupo, este gran grupo que conforman el peñismo y el resto del llamado Grupo Atlacomulco, pero no necesariamente son peñistas de hueso colorado. Podremos encontrar también en esta amalgama de 71 legisladoras y legisladores algunos diputados con una experiencia importante en cuanto a experiencias legislativas, como puede ser el diputado Gómez Villanueva, quien ha sido diputado por primera vez en 1967 y desde entonces ha ido remontando una serie de diputaciones y senadurías, acumulando una gran experiencia. Veremos cómo opera esa experiencia en la actual conformación de la Cámara. Sin embargo, ese realmente sería un caso muy particular, casi aislado. Posiblemente podríamos hacer una analogía de su caso con la de Porfirio Muñoz Ledo en el caso de Morena en la legislatura pasada. No sé si los talentos académicos e intelectuales puedan ser comparados, pero al menos sí la trayectoria tan antigua. A pesar de ese caso aislado, en general el Partido de la Revolucionaria Institucional presenta ahora sí ese cambio generacional que venía anunciando. ¿Se acuerdan? Enrique Peña Nieto en esa entrevista en el contexto de la elección de 2012, en la que nos hablaba de que el PRI había cambiado, ¿no? Y mencionaba a Borges, y mencionaba al gobernador de Veracruz, el famoso Javidú, tristemente famoso por una serie de malos manejos que aparentemente realizó en su gestión como gobernador. Bueno, en esa época, cuando él estaba diciendo eso, realmente ellos eran una minoría en cuanto a la conformación de los poderes y de los tomadores de decisiones y de los liderazgos del PRI. Permeaban, sí, influenciaban, sí, pero finalmente todavía estaban operando operadores políticos que venían desde la década de los 80 del siglo pasado, como Emilio Gamboa Patrón, por poner un ejemplo, o el mismo César Camacho Quirós, de la década de los 90 para acá, que podría haber sido otro ejemplo de ese PRI, de esa época en la que decía Peña Nieto que ya habían hecho la transición generacional. Hoy en día sí podemos ver esa transición y la podemos ver porque empezamos a ver operadores que esos políticos de alcance nacional tenían en los sexenios y en las legislaturas pasadas, ahora ya siendo diputadas y diputados. Es decir, muchos de esos que no fueron diputados y diputados a lo largo, y que ni siquiera a lo mejor hayan sido diputadas y asesores de diputadas y diputados, muchos de ellos sí fueron sus operadores, incluso fuera de Cámara de Diputados, o fueron operadores en los estados de origen de esos líderes cuyos nombres son muy populares actualmente. Podemos ver también algunos casos que serán y atenderán a los liderazgos actuales del Partido Revolucionario Institucional, concretamente un buen grupo de legisladores campechanos o vinculados al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno. Esos grupos van a estar operando. Y también podemos apreciar que los hijos de políticos muy destacados y connotados del Partido Revolucionario Institucional ahora ya empiezan a tomar su propio camino en esta legislatura. Tenemos el caso, por supuesto, de Pablo Gamboa,
que es hijo de Emilio Gamboa Patrón, y el caso de Enrique Murat, que es hermano del actual gobernador de Oaxaca e hijo del ex gobernador de Oaxaca y liderazgo del PRI a nivel nacional, José Murat. Estos dos ejemplos son interesantes porque ellos ya habían tenido una experiencia legislativa, pero como suplentes en el Senado de la República. Ahora ya se integran como diputados propietarios, es decir, legisladores que ya van en la primera línea. Eso sí podría empezar a llamarse ellos, ese caso, y el caso que les platicaba de los operadores que ahora ya son diputados, eso sí suena más a una transición generacional, en virtud de que las fuerzas políticas del PRI, bueno, pues ya envejecieron algunos y otros vienen de vuelta. Ahora, esta medio pluralidad que hay en el PRI no es algo nuevo, es algo que siempre ha habido. El tema con ellos es la disciplina que los termina haciendo actuar de manera muy coordinada. Ojo, no monolítica, sino coordinada. Se coordinan porque desde el siglo pasado, como señalaba en sus clases el doctor Octavio Rodríguez Araujo, en el siglo pasado era muy constante esa actitud del PRI de propiciar una imagen en la oposición de radicalismos, de izquierdas y derechas. Y ellos en el erigirse como una opción de centro. Y eso era en función de captar el voto primordialmente conservador que hay en nuestro país, que no quieren los excesos de las izquierdas o de las derechas. Hoy en día pareciera que empieza a configurarse un comportamiento similar. Empieza a generarse este discurso polarizante del presidente de la República, de los fifís y los chairos, y Morena y la oposición, y algunos sectores de la oposición sí se los compran. Ahora, muy probablemente el PRI vaya a empezar a jugar con eso, medio comprar parte del discurso del presidente y medio comprar parte del discurso de la oposición, y así empezar a venderse como una oferta política para el 2024. Recordemos que aunque muchas personas han señalado que el PRI prácticamente está en la lona en esta ocasión, bueno, estaba en peores condiciones hace casi 20 años. Actualmente tiene 71 diputados, son muy bajos, pero siguen siendo la tercera fuerza más importante de la Cámara de Diputados. Y eso hay que atenderlo en temas como lo que se avecina, que es la reforma en materia energética. Ahí se presume que va a suceder esta dinámica que les digo. Muchas partes, una parte de la bancada del PRI va a manifestarse a favor de la reforma del presidente, y la otra a favor de no propiciar la reforma como la quiere el presidente de la República. Estemos atentos a ver cómo son estas reacciones y cómo se mueven y qué argumentos presentan. Es advertido, está anunciado, así va a ser. Pues probablemente la diferencia de su voto sea para la oposición, o sea, para lograr esos votos que requiere el Ejecutivo Federal para plasmar su agenda constitucionalmente en esta legislatura también. Se vaya a definir en función de qué tantos beneficios pueda encontrar el PRI en apoyar a la oposición o apoyar al presidente, y cómo se manejen esos equilibrios entre los grupos peñistas, entre los grupos de Atlacomulco, entre los grupos de Moreira, entre los grupos de Osorio Chong, que también están representados ahí, o entre los grupos del nuevo liderazgo nacional del PRI, Alejandro Moreno. Hasta aquí este pequeño análisis. Yo soy René Sánchez Torres, esto es Cateando la Política para Equilátero. Si les agradó, regálenos un like y un comentario. Y por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal. Hasta luego.